Señores estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a iniciar nuestro primer ejercicio de aplicación del concepto de herencia en un ejercicio práctico con Python. Entonces vamos a tomar como referencia los siguientes datos. Nos dicen que hay un ser vivo que pertenece a los vegetales y dentro de esos vegetales hay una característica o un tipo que es maderable y que con esa madera que produce ese vegetal o ese ser vivo podemos construir un juego de alcoba. Entonces ya nos están diciendo que es un ser vivo, esa es la clase base, digamos que es el concepto genérico más amplio. Luego nos dicen que es un vegetal, entonces ese vegetal se hereda del ser vivo. Luego nos dicen que es maderable, ese maderable se hereda de vegetal y luego nos dicen que se utiliza o una de sus características o propiedades es que es un juego de alcoba, hereda de maderable. Y después entonces hacemos un análisis de determinadas características. Entonces cada clase hereda atributos y métodos del anterior. Por esa razón entonces el ser vivo luego va a heredar la parte del vegetal, el maderable, que es otra propiedad, otra característica, otro atributo, y luego el juego de alcoba, que sería el último atributo. Cada clase entonces hereda atributos y métodos del anterior. Super nos permite reutilizar el constructor y mostrar la información de la clase padre. Y al final se crean objetos concretos que se deben mostrar, según dice acá, mínimo 4 atributos de cada uno. Vamos a mirar en la programación en Python cómo traduciríamos este ejercicio realmente a la programación en Python. Bueno, entonces lo primero que nos estarían diciendo acá en Python es lo siguiente. Vamos a mirar aquí que esto se pueda ver correctamente. Entonces decimos lo siguiente acá. Decimos que la clase de ser vivo, la definición o inicialmente entonces el nombre, el reino, la respiración y la reproducción. Quiere decir que aquí hay 4 atributos fundamentales de esa clase que se llama ser vivo o de la clase base. Luego entonces el self nombre, igual nombre, self reino, self respiración, self reproducción y pues la reproducción que corresponde. Después nos dice que tenemos que mostrar esas características o esos atributos, entonces decimos print, que es el código propiamente dicho de Python. Entonces print nos va a permitir a través del nombre tener ese nombre de ese reino o de ese ser vivo que iniciamos, porque eso nos decía el enunciado del ejercicio. Luego print reino, print respiración, print reproducción, o sea el tipo de reproducción que tiene este vegetal. Luego la clase vegetal hereda del ser vivo, entonces clase, definimos una segunda clase que será vegetal, ser vivo. La definición inicial, entonces self, nombre, tipo de fotosíntesis y hábitat. Ustedes se dan cuenta que estos son propiedades de los seres vivos en el reino vegetal. Luego super inicial, el nombre de la planta, el oxígeno CO2, entonces el oxígeno para la respiración, el CO2 lo que se expulsa a través del proceso de fotosíntesis y otra característica de sexual o asexual dependiendo el tipo de planta. Self tipo, self fotosíntesis, la fotosíntesis, el hábitat, definición, entonces después nos muestran esas características y aquí utilizamos un atributo importante que es super, mostrar información, tipo de vegetal, print realiza la fotosíntesis, print hábitat, self hábitat. Luego nos vamos a la tercera clase. En la tercera clase pues vemos que es maderable, que es lo que nos dice el enunciado del ejercicio. Hereda de vegetal, clase maderable vegetal, definición inicial, self, nombre, dureza, altura y uso. Estas son 3 características de esa clase que hemos llamado maderable, que nos los da el enunciado del ejercicio. Super
inicial entonces el nombre, árbol, verdadero y bosques. Self, dureza, entonces decimos dureza, la altura y el uso. Esas son tres características o tres atributos de esa clase que hemos llamado maderable. Luego def, para poder mostrar por pantalla la información, entonces mostrar inf, self, super, punto, mostrar información, print, entonces mostrar por pantalla, dureza de la madera, self, dureza, mostrar que sería a través del comando print, altura promedio, self, altura, print, uso principal, self, uso, y la última característica, porque nos dice que debe mostrar 4 atributos, entonces nos está diciendo clase, juego de alcoba, hereda de maderable. Entonces ustedes se dan cuenta que esto va jerarquizado. Iniciamos en la parte superior en vegetales o en vegetal, el reino vegetal. Luego bajamos a la segunda clase, que es la clase pues ser vivo, o más bien iniciamos en ser vivo y luego pasamos a vegetal. Luego de vegetal pasamos a maderable y por último vamos a mirar lo que se produce con ese árbol o ese tipo de vegetal que es maderable. Entonces el último caso decimos juego de alcoba, hereda de maderable, class, juego de alcoba, así se llama, maderable. ¿De dónde está heredando? De maderable, por eso se hace alusión a esa característica o a ese atributo anterior. Y creamos nuestra clase juego de alcoba maderable. Definición inicial, self, nombre, piezas, material, estilo, precio. Super, init. Estos son los tipos de madera. La caoba es un tipo de madera. Una característica es que es un árbol alto, 25 metros, construcción y muebles. Quiere decir que la caoba se utiliza para ese tipo de aplicaciones, para la construcción y para la elaboración, el diseño de muebles. Self, piezas, self, material, self, estilo, self, precio. Y luego la definición, mostrar la información. Super, mostrar información, print, número de piezas, print, material, print, estilo, print, precio. Objetos y demostración. Entonces después nos va a mostrar el objeto que es ser vivo. Luego nos muestra el segundo objeto que es vegetal, el tercer objeto que es maderable y el cuarto objeto que es el juego de alcoba. Y de esa manera entonces quedaría analizado a través de Python este ejercicio. Ahora lo vamos a aplicar para mirar cómo funciona el código. Entonces le decimos run y aquí me está mostrando toda la información del código. Vamos aquí a tratar de bajarla un poquito para que se vea. Entonces reino planta, la respiración, oxígeno, CO2, reproducción sexual, asexual, objeto vegetal, nombre, lecho, reino planta, respiración, oxígeno, tipo vegetal, la realiza fotosíntesis, el hábitat, humo, maderable, nombre, pino, planta de respiración, oxígeno, CO2, reproducción sexual, asexual, tipo vegetal, árbol, fotosíntesis, verdadero, hábitat, bosques, dureza de la madera media, altura promedio 30 metros, uso principal para la construcción. Juego de alcoba, entonces acá me están diciendo que la caoba es un árbol que permite hacer ese tipo de objetos. Plantea el oxígeno, el CO2, la característica con relación a la reproducción sexual, asexual, tipo vegetal, árbol, realiza fotosíntesis, verdadero, el hábitat es en bosque, la dureza de la madera es alta, altura promedio 25 metros. Me están diciendo que la altura es 25 metros, el uso principal para construcción y para elaborar muebles, número de piezas 5, material madera caoba, estilo minimalista, precio 3.500. Y digamos que esa sería o ese sería un primer ejemplo de cómo funciona el código para trabajar esta característica de Python o esta aplicación que tiene Python, que es para construir y desarrollar herencia dentro de la programación pues de este lenguaje. Entonces recordemos que la herencia es el mecanismo que provee la programación orientada a objetos para que una clase pueda incorporarse entre sus características y sus métodos, las características y métodos de otra clase. Aquí vemos que hay 4 clases y así se ha llamado dentro de la programación en Python. Hemos tenido 4 clases para este ejercicio.
La herencia permite que el programador pueda interpretar el mundo en sus atributos y comportamientos de manera un poco más exacta. Son muchos los objetos del mundo real que heredan muchas cosas de otros más generales. En este caso, nosotros estamos utilizando ser vivo, luego el objeto vegetal, luego el objeto maderable y luego el objeto juego de alcoba, que es una aplicación o un uso que le damos a las maderas o a estos vegetales. Vamos a revisar nuevamente el código por si quedó de pronto alguna duda. Entonces, estamos mirando entonces la definición de las clases. La clase base, que sería la clase ser vivo, luego una segunda clase que es vegetal, que se hereda de ser vivo, una tercera clase que es maderable, que se hereda de vegetal, y nuestra cuarta clase, que sería juego de alcoba, que se hereda de maderable y su respectiva programación. De esa forma, entonces, nosotros lo que vemos es que tenemos que hacer un desglose de cada una de esas clases y de los elementos que la conforman. En este caso, vemos cómo tenemos que iniciar por en la primera clase, que es la de ser vivo. Entonces miramos que hay características como el nombre, el reino, la respiración y la reproducción, y de esa forma se organiza con el código self.nombre, self.reino, self.respiración, self.reproducción, cada uno de esos elementos que hacen parte de los atributos. Y así con cada uno. Entonces en la clase, por ejemplo, maderable, clase maderable vegetal, entonces cuáles son las propiedades que vamos a tener en cuenta: nombre, la dureza, la altura y uso. Quiere decir que estos elementos nosotros los podemos modificar o hacemos una consulta para poder tener otras características que nosotros necesitemos para desarrollar nuestros ejercicios. En la clase juego de alcoba, entonces tenemos el nombre, el número de piezas, el material, el estilo y el precio. Ahí podemos tener otras características, otros elementos, otras propiedades, otros atributos que se le puedan asignar a esa clase. Quiere decir que en herencia nosotros realmente trabajamos es por clases, y dentro de las clases vamos a tener atributos o características de esos elementos que nos soliciten. Así, por ejemplo, vienen planteados los ejercicios que debemos solucionar en la guía. En la guía, por ejemplo, nos dice que vamos a trabajar con algún instrumento de música y nos dicen concretamente que si el instrumento es de cuerda, entonces yo podría pensar que el instrumento puede ser una guitarra, podría ser un violín o algún otro elemento o algún otro objeto que tenga cuerdas. Instrumento, cuerda, guitarra, que es el ejemplo que está en la guía. Dispositivo, computador portátil, que es otro ejemplo que debemos resolver. Libro, novela romántica. Mamífero doméstico, perro. Entonces quiere decir que nosotros dentro de esas categorías o dentro de esas clases podemos establecer las características que nosotros consideremos convenientes para poder desarrollar nuestros ejercicios. Básicamente esta es la programación necesaria para poder trabajar con herencia, y dentro de la herencia les repito las clases, y de esa manera entonces se desglosan las clases que se heredan de una categoría superior o mayor. Clase, entonces para este ejemplo tenemos la clase ser vivo, es la categoría o la clase mayor. Luego viene una clase derivada o heredada que es ser vivo. Luego viene la clase maderable que se hereda de vegetal, o sea, del anterior. Y de esa manera entonces